Compártame la ¿Verdad? pantalla para yo. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva reunión del grupo IRB. Hoy con el doctor Niemann, que nos va a dar una charla muy interesante sobre electroencefalografía y la vamos a tratar de dirigir o pues enfocar más que todo en el proyecto que estamos desarrollando, el proyecto de emocionalidad o detección, medición de la emocionalidad. Ahora voy a ser coanfitrión a Ningman para que pueda compartir pantalla. De todos modos, si hay Bueno, alguna pregunta, si quieren hacer preguntas al respecto, o también puede ser de la clase pasada, de la entrevista pasada, si quieren hacer alguna pregunta, quieren o tienen alguna observación al respecto, pues podemos aprovechar estos minutos iniciales. bueno, Marcelo me preguntó sobre el número de electrodos necesarios para poder hacer la publicación científica. Es muy variable de acuerdo a lo que quieras evaluar y con qué lo quieres comparar. Si lo quieres comparar con esta, si lo quieres comparar Hola. con un trabajo de investigación donde se publican en los datos y la interpretación, estudios de electroencefalograma con el sistema 1020, tienes que hacerlo con el sistema 1020. En cambio, si lo quieres comparar con otros resultados en otras publicaciones donde se utilizaron 8 electrodos, con 8 electrodos sería suficiente. Todo depende exactamente qué quieres encontrar y también si las personas son normales, no normales, el grupo etario, las condiciones sociodemográficas del grupo que participa, si el tipo de análisis que se le va a hacer, si ellos son tomados al azar de una población tipo de estudiantes universitarios del tercer año de ingeniería electrónica o de ese universo y cómo tomaste la muestra. Depende mucho de qué, a dónde quieres, qué quieres transmitir, qué quieres publicar y con qué lo quieres comparar. Entonces vamos con la presentación de hoy, que básicamente es creo que está completa. Ven la... Ya va, ¿cómo hago para...? Y ahora quiero que lo abra completo. Ah, ya lo vi. Abajo, esa, ahí. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces comenzamos hoy con la introducción, por lo menos ya la primera parte, todo lo que fue de electroencefalografía, que es la parte de la medicina que estudia obtención, registro e interpretación de la actividad bioeléctrica cerebral. Ya eh, el ingeniero Nelson Dugarte, ya habló sobre el equipo, sobre las interferencias, sobre la impedancia. Ahora viene lo que sigue, que es el sistema 1020. ¿Y por qué el sistema 1020? El de los conceptos básicos, que el electroencefalógrafo es el equipo que utilizado para medir esa actividad bioeléctrica cerebral. El electroencefalograma, entonces, es el registro hecho por el equipo de electroencefalografía. Y básicamente cuando se dice por convención, cuando se dice electroencefalograma, se refiere a cuando se utilizan electrodos sobre el cráneo, sean de superficie o sean de aguja. Electrocorticograma, ya cuando se quita la calota ósea y se colocan los electrodos directamente sobre la pia madre que cubre al cerebro. Se cierra el paciente, se le observa durante un día y después con los resultados se localiza específicamente qué es lo que se quiere resecar y en una siguiente, a la hora de retirar los electrodos, como ya se tiene el resultado, entonces ahí es cuando se hace la corticectomía, o sea, la sección de esa parte de la corteza cerebral que genera la epilepsia, en este caso, que es uno de sus principales usos. No el único, pero uno de los principales. Está también la estereoelectroencefalograma, que tiene alrededor de 10 a 15 años de popularidad, donde
se hacen huecos muy pequeños en el hueso del cráneo y se pasan por allí unos electrodos que penetran dentro de la corteza cerebral y deciden dónde exactamente es la sección que produce la actividad anormal, y en epilepsia se utilizaba para lo que sería la electrocoagulación de la que hablamos hace 2 o 3 clases anteriores. Hay otras utilidades que serían los potenciales evocados corticales, cerebrales, que estarían los potenciales evocados visuales, los potenciales evocados auditivos, los potenciales somatosensoriales y otro tipo de potenciales evocados que ya dependen según este, lo que se va a analizar, se extienden en el tiempo. Entre ellos los llamados potenciales cognitivos que estarían a los 300 milisegundos. Ahora, ¿por qué si en el potencial de acción entre dos neuronas, cuando una recibe a la otra, empieza a disparar? ¿Por qué si son 90 microvoltios, por qué en la corteza afuera nosotros solamente podemos medir 10, 12, 15? Entonces, el electroencefalograma tiene sus límites. Ayuda mucho la colocación del electrodo y el tipo de electrodo que se vaya a utilizar. Hay electrodos tanto para usar en la cotidianidad, que sería el primero, que este es el que yo tengo, los de copa de oro. Están los de plata cromo, y hay hasta de plástico. Hay secos que ni siquiera utilizan pasta, y depende de lo que se quiera analizar. Por lo menos en el IRB están los electrodos, creo que son de plata y cromo, y está la pasta, y utilizan este tipo de copa, la que está en el tipo A. Y se puede obtener una muy buena reducción de la impedancia con los electrodos que ya se disponen, que ya están ahí entre los equipos comprados por el IRB. Entonces vamos a empezar con las partes, las capas. Cuando ponemos el electrodo en la superficie del cuero cabelludo, nos encontramos con la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo. Después empiezan varias capas, por lo menos aquí se ve, no sé si notan que hay una capa vamos a suponer blanca, blanco cremoso. Esa capa corresponde a la unión, sería la aponeurosis galeal, entre el músculo que es el músculo frontal, y el músculo occipital. Es una sola estructura que une desde aproximadamente por encima de lo que sería la glabela hasta el íneo en la parte posterior. Esa puede generar ruido. Vamos a suponer que ya toda la parte de interferencia de ambiente, de equipo, de electrodos ya ha sido superada y que el paciente ya comenzamos con 5 kiloohmios o menos. Aún así, nos encontramos con cualquier cantidad de interferencias producidas por los vasos sanguíneos, la grasitud de la piel, el sudor de la piel, el tono muscular, porque hay pacientes que lo hacemos que son espásticos, que tienen contracciones que son involuntarias, que generan también mucha interferencia en el electroencefalograma. Entonces, queremos evaluar la función que está debajo de esta capa, que ya les voy a explicar cuál es, y hay que tener en consideración todo eso a la hora de ver, interpretar lo que estamos observando en el trazado electroencefalográfico. Una vez que ya hemos pasado todas estas capas de tejidos blandos, nos encontramos con el periósteo, que es un tejido conectivo duro, sin embargo es blando. Nos encontramos con el hueso, que tiene varias capas. Tiene una capa externa, un diploide, que es donde hay células de tejido hematopoyético para producir hemoglobina y otras sustancias, y está la capa interna del diploide, que sería la capa interna de la calota, por el lado interno, donde discurren
donde dejan marca todos estos vasos sanguíneos, en este caso de la arteria meningia media que está sobre esta lámina que cubre y protege todo el cerebro y la médula espinal, todo el encéfalo y la médula espinal, que es la llamada dura madre. Por debajo de esta dura madre, si nosotros la cortamos, nos encontramos con el cerebro. En este caso, en este cadáver se inyectó con látex de color rojo las arterias principales de la superficie que están en la pia madre. Si continuamos, nos encontramos con que se ven en la superficie las circunvoluciones o giros corticales, entre ellas como unos espacios donde se imagina la corteza cerebral, que serían los surcos, y los surcos tienen cierta profundidad, que es variable, de acuerdo al área cerebral, como también lo es el grosor de la corteza cerebral, y por lo tanto la amplitud de las ondas que nosotros vamos a medir. Si nosotros hacemos un corte transverso, o coronal, en este caso, de la corteza cerebral, nos vamos a encontrar que la corteza es aproximadamente de este color. La sustancia blanca es blanca, un blanco cremoso, pero blanco. Y esta corteza cerebral es la que tiene, por lo menos en esta zona que estamos observando, las 6 capas. También no toda la corteza cerebral tiene 6 capas. Y dentro de cada surco nos encontramos con que a través de la pia madre entran los vasos sanguíneos hasta la profundidad del surco. Entonces puede ser que la actividad eléctrica anormal, la que estamos intentando medir, se encuentre aquí, aquí, dentro del surco, en el fondo del surco. Inclusive tenemos áreas de la corteza cerebral que son un poco más profundas, están alejadas de los electrodos, como la que sería la corteza de la ínsula, y tenemos áreas que son de difícil acceso también para el registro, que serían las áreas orbitofrontales, las que están encima de los ojos. Muy bien, se va entendiendo la distribución tridimensional de la corteza cerebral. Sí, perfecto. Va muy bien. Bien, entonces, aunado a esto, la distancia que hay desde esta superficie cerebral, que es la que tiene, que es la que produce los potenciales de acción, cuya composición conjunta es la que produce lo que el electrodo recibe en la superficie, durante cada latido y en ciertas situaciones específicas, él se aleja y se acerca de la corteza cerebral y lo hace con cierto ritmo. Entonces también eso hace que nosotros veamos que las ondas aumentan o disminuyen de amplitud. Hay otras características y hay áreas de esta parte, por ejemplo, no sé si ven aquí como una tela transparente que va de lado a lado, que no entra en el surco. Esta sería la aracnoides, esta que está aquí. Es como brillante, transparente. Ella no entra dentro del surco, sino que pasa de un lado al otro, que es una capa que está sobre la piel madre, que es la que tiene los vasos sanguíneos importantes. Entonces, hay áreas cerebrales que tienen esta corteza. Ramón y Cajal describieron en la superficie capas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de las cuales fundamentalmente las células piramidales de la capa 5 son las que producen la mayoría de las ondas de gran tamaño que observamos en el electroencefalograma. Suponiendo que aquí este rombo sea el cuerpo de la neurona, el axón se dirige, la salida del axón piramidal se dirige hacia la profundidad del sistema nervioso, se aleja de la corteza cerebral, que sería la parte de arriba, donde se encuentran las dendritas. Y ese flujo de corriente es el que nosotros medimos en el electroencefalograma. Por supuesto, ayuda mucho el uso de geles conductores. Todo lo que nos disminuye la impedancia ayuda. Claro, en el paciente inconsciente, en el paciente en terapia intensiva, en aquellos que están en sitios donde no hay peligro de sobreinfección, eh, pudiera utilizarse electrodos de aguja, aún en la superficie cerebral, para reducir
de manera estable la impedancia y tener mejor registro. Por supuesto, sin gel no es lo mismo que con gel. Y siempre hay que tener en mente la tridimensionalidad. Nosotros podemos observar en un punto colocado sobre el cerebro de la corriente radial en el caso de que la neurona que está produciendo la anormalidad o la alteración esté en la superficie del girus o de la circunvolución. Pero si está en otra posición o incluso está dentro del surco, esa corriente tangencial nos va a dar una localización, un aumento de amplitud y alteraciones de frecuencia en otra parte, con respecto al estudio de superficie, al análisis del electroencefalograma que vamos a ver ahora. Entonces, cada parte, no sé si recuerdan el cerebro, esto sería, debajo de esta parte frontal estarían los ojos, por eso que se le dice órbita frontal esta zona, y esta parte detrás de la frente tiene ese nombre, que corresponde por debajo del hueso frontal al lóbulo frontal del cerebro. En la parte posterior, cubierta por los huesos occipitales, se encuentra el área cerebral occipital. Al lado de las orejas nos encontramos con esta zona relacionada con la audición, toda esta zona que sería el área del lóbulo temporal, y entre el temporal, el frontal y el occipital estaría el lóbulo parietal. Cada una de ellas tiene una función específica. Para cómo medir, qué electrodos usar. Hay un acuerdo internacional a la hora de la nomenclatura, sea independiente del número de electrodos que se utilice, especialmente en ciertas condiciones exigen, especialmente en epilepsia, se exige que sea utilizado por lo menos el sistema 1020 y la Asociación Americana de Neurofisiología recomienda que se utilice el sistema 1010, que son mucho más electrodos que los que se ven allí. 1020 significa que de la protuberancia occipital externa, si todos se tocan atrás, van a sentir un área como prominente en la parte posterior, donde termina el cuello y comienza la cabeza. Ese sería el ilium. Y el nasion, que está del otro lado, es lo que se encuentra entre los ojos, donde la nariz se une con el frontal. Justo allí es el nasion. Entre el nasion y el ilium, imaginariamente trazamos una línea y sobre eso hacemos todo este sistema. Un 10% de la medida correspondiente desde el nasion hasta el vértex, considerando el vértex esa línea que está allí, que sería entre el trago, sería la parte anterior del oído, donde hacemos la articulación, la parte posterior de la articulación temporomandibular, hasta el otro lado. En el centro se encontraría el vértex. Y entre el nasion y el vértex estaría ese 50%. Distribuido entonces, como se ve allí, a 10% colocamos FP1, que sería más o menos aquí, y el FZ estaría más o menos aquí porque el vértex está en el medio. Yo lo voy a mostrar en la próxima clase, me lo voy a poner yo mismo y voy a mostrarles cómo se coloca. Es muy importante tener la precisión del punto, porque aunque se utilicen pocos electrodos, tienes que saber colocar. Si lo colocas en otra parte, no lo vas a poder comparar. Y no lo vas a poder comparar con el estudio de ninguna otra persona. Entonces hay que seguir el protocolo. Esto ya lo hablamos la vez pasada, el tipo de ondas cerebrales. Ahorita vamos a intentar ver algunas. Este es el nacio que les estaba hablando, donde el hueso nasal se une con el hueso frontal. Y el inion, que sería la protuberancia occipital externa en la parte posterior de la cabeza. Están varios tipos de montaje. Una vez que se colocan todos los electrodos, todos los izquierdos son impares, todos los derechos son pares.
Aunque a veces se pone una cosa aquí. Entonces, no sé si notan que están los A1 y A2. El A1 serían los referenciales. Cuando se quiere comparar un grupo completo de electrodos, cada uno de ellos con un referencial que no tenga actividad electroencefalográfica inmediata. Entonces, estos A1 se colocan o en el lóbulo de la oreja, cosa que a mí siempre me pareció un poco desagradable y las personas siempre se quejaron. Hubo un momento en que empecé a utilizar la mastoide, el hueso mastoide. Sucede que en el hueso mastoide que está detrás de la oreja, que es donde termina el músculo esternocleidomastoideo, pasa una arteria. Y a veces si colocas el electrodo sobre la arteria, entonces aparece un pulso, un latido en toda la mitad de los electrodos que yo quiero analizar. Entonces me puede generar una interferencia que simplemente moviendo 3, 4 milímetros el electrodo en la misma mastoide ya se resuelve. Están los coronales, que serían, nosotros le decimos corte coronal a este corte, que es de lado a lado, como si fuera un plano. Hay distintos tipos, como verán, este corte coronal, corte cruzado. Ahí están, aquí está el de banana o longitudinal, que van de adelante hacia atrás y entonces en el electrodo, en el electroencefalograma aparecen de esa manera. Ahorita se los voy a mostrar para que se entienda mejor. Esto sería el sistema 10-10, la colocación recomendada por la Asociación Norteamericana de Neurofisiología para la publicación de estudios científicos relacionados con epilepsia. Y este es el sistema 10-5 que se usa poco, pero también sirve especialmente para aquello que tiene que ver con robótica, con estudios de atención, la colocación para medir hasta qué punto nosotros podemos dirigir eh, aparatos solo con el pensamiento o transmitir lenguaje solo pensando. Entonces vamos con un ejemplo práctico. Vamos a imaginar que este es el trazado. El trazado normalmente está en movimiento. Entonces le he tomado algunas fotos dentro del movimiento del trazado. Le tomé una foto aquí a los 2 segundos, empezando el trazado. Ya la persona, ya habíamos hecho lo que sería la calibración, habíamos comenzado el estudio, se había verificado que todos los electrodos tuvieran menos de 10 kiloohmios en este caso, y para aumentar el tamaño de la sonda, porque la persona tenía más de 40 años, le puse 7 microvoltios por milímetro y una velocidad de 30 milímetros por segundo. Normalmente se utiliza 25 y la escala habitual en adultos es de 10, pero para efectos docentes preferí cambiar esos parámetros para que se pudieran ver mejor las ondas. Lo mismo, había ruido muscular y para retirar el ruido muscular le puse 15 Hz en el filtro de pasa baja. Normalmente se utiliza 70, se graba en 70 y después el médico puede cambiar los filtros a su gusto, pero ya tengo el registro principal, lo tengo con 70, de manera que yo puedo ver alguna frecuencia que esté por encima de un beta alto. Entonces, esta sería doble banana, sería, no sé si notan, FP1, F7, F7T3, después T5 y después el T5-1. Entonces, hace esta forma, el primero. Perdón, sería de mi lado, del lado izquierdo, porque son impares, ¿no? Sería de este lado, hasta aquí. Y lo mismo después de aquí hacia acá, que sería sería alcanzar el C3, P3 y después el O1 de mi lado izquierdo. Están los FZ, todas las Z son en el centro. Entonces estaría la frontal, frontopolar, frontal del hueso frontal,
central, porque está en el centro, es el vértex, P parietal, PZ, y después O, que es el occipital, Z, que es la línea media. Y del lado derecho estaría el FP2, F4, que está así, F2, F4, C4, P4, que sería, en mi caso estaría yo, mi cabeza es un poco braquicefálica, entonces tengo esta prominencia en el parietal que coincide con el P4 y después el O2, que sería el occipital derecho. Ahora voy con el FP2, F8, que está aquí, un poco de la borde del epicanto externo del ojo hacia arriba. Igual hay una medida, una forma de colocarlo que lo vamos a explicar en la próxima clase, pero para que entiendan que es como un longitudinal hacia atrás. T4, T6 o 2. Entonces puedo ver hacia arriba los primeros 8 canales, me van a mostrar el lado izquierdo, los últimos 8 canales, el lado derecho, y los 4 canales del medio me están mostrando la línea media. Entonces, ¿qué tengo yo que ver aquí? Aquí veo, no sé si notan, esta onda, ¿la ven? Esta onda corresponde a las ondas alfa típicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 Hz. Normalmente ellas son así, ¿no? Ellas crecen un poquito, bajan de tamaño, crecen un poquito, bajan de tamaño, crecen, bajan, tipo sinusoide. Entonces se le dice sinusoidal. Y se busca que los de un lado, si está bien colocados los electrodos, estén simétricos con respecto a la calota cerebral, y a la disposición del cerebro con respecto a la calota cerebral, deberían ser muy similares. Siempre es un poquito, un 10, 20% de mayor amplitud los del lado derecho que del lado izquierdo en pacientes que son diestros. Entonces, no sé si notan que aquí en el occipital izquierdo están las mismas ondas que están aquí abajo. Quizá la diferencia en tamaño, en amplitud sea insignificante, pero lo importante es que si yo paso una línea vertical desde este punto y me voy por este hasta el otro lado, debería coincidir con otra línea similar, que sea redondeada y que tenga forma sinusoidal, en una frecuencia de 10 Hz. Las ondas beta, como yo le puse 15 de paso de filtro de paso bajo en 15 Hz, las ondas beta no se notan bien en este trazado. Vamos a ver si mejoré eso en la siguiente diapositiva. Seguí usando el 15 para poder que se viera y evitar las... Aquí es más obvio que hay un enlentecimiento todo completo, está casi todo. El trazado tiene ondas alfa intercaladas en algún momento, y a pesar de que son más sinusoidales en la parte posterior, ya está toda la parte central incorporada a la onda lenta. Este es cuando la persona está en somnolencia, tiene los ojos cerrados, pero tiene sueño. Y aquí no sé si nota que se pone lento todo. Baja el voltaje, pero también hay mayor lentitud y aparecen estas ondas más anchas. Corresponde, si yo las replico, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 5 Hz. Esta sería la típica, esta que está aquí, no sé si la ven, sería la típica onda teta. Es de una amplitud intermedia, pero la morfología, la forma, el tamaño y la frecuencia son diferentes y no son sinusoidales. Está lo que llaman manera de Berger, que es abrir los ojos y cerrarlos. Cuando se abren los ojos, en general el trazado, la actividad alfa se detiene. En este caso, en este paciente, aún con los ojos abiertos, tiene alfa. Eso puede pasar. O si presenta alfa, se acostumbra. Ahí mismo, a los pocos, esto entre una línea de punto y otra línea de punto es un segundo. Entonces, ya a los 2 segundos ya empezó a hacer lo que se llama habituación. Y cuando cierra los ojos, vuelve otra vez la onda alfa. En el caso de la fotoestimulación, existen protocolos para estimularla. Con los ojos cerrados se coloca
una lámpara con una luz que genera un impulso de fotones y nuestros occipitales reciben y normalmente hacen un seguimiento estroboscópico a la frecuencia que nosotros le estamos poniendo abajo. O sea, si este es 14 y este es 14, entonces esta frecuencia es de 14. Coincide cada una de las ondas con justo inmediato, de la punta de la onda coincide justo inmediato después del estímulo. Este sería 18, pero aquí no siguió la misma frecuencia. Igual le cambia, se nota que hay intenta seguir, pero no lo hace como lo hacía con 14 Hz. Y hay zonas del cerebro que deberían ser simétricas a la hora del seguimiento. Si una sigue, un área del cerebro hace el seguimiento estroboscópico a la fotoestimulación y el otro no la hace, hay que empezar a mirar ese lado hasta ver si aparecen otras señales, otros signos que sugieran alguna anormalidad. Durante la hiperventilación hay el lentecimiento difuso, que aquí no se ve. Igual hay una caída general de voltaje comparado con la basal. Y bueno, ahí creo que esta sería la última de este día. No sé si tienen alguna pregunta. Mira, duré menos tiempo del que esperaba. Sí, yo tengo varias. Cuéntame. Eh, Teóricamente, en personas normales, los Ujú. gráficos son todos muy similares. Lo que pasa es que con la costumbre y el hábito, nosotros aprendemos a ver las pequeñas diferencias. Las diferencias son sutiles, no son muy significativas. Yo les voy a presentar en la siguiente, yo las tengo apartadas, algunos casos clínicos donde es obvia la diferencia. Pero Bien, comparado con este patrón, que es más o menos uniforme, cuando hay una normalidad, la normalidad es generalmente muy obvia. Es bien. difícil no darse cuenta de que obviamente hay algo ahí. Entonces, Eh, el lo canal otro, donde está te va a decir dónde se encuentra la normalidad. lo otro que te quería preguntar era, vos hablabas de las señales por ahí son tangenciales y demás. ¿Te das cuenta que estás tomando una señal de ese tipo? O tenés que reubicar el electrodo? ¿Cómo sería? Normalmente ahí, por eso es que se utilizan los montajes, para tener una idea, siempre es una idea, no es una precisión. Claro, Siempre se ha buscado la precisión, por eso se utilizan corticografías, se utilizan otras técnicas, pero la sí, electroencefalografía como tal es solo una aproximación. Porque bien, como aproximación, yo puedo ver, por ejemplo, un electrodo alterado en, vamos a poner un ejemplo, sí, aquí, F8. Entonces, pudiera ser un artefacto, pudiera ser casi cualquier cosa, hasta, vamos a suponer que es una onda típica, completamente normal, trifásica, de elevada amplitud. Entonces, en el mismo trazado, las computadoras ahora permiten cosas que no podía yo hacer cuando utilizábamos electroencefalografía de papel, que es que en el mismo tiempo de registro yo puedo ver diferentes eh, montajes. Entonces, si en el montaje longitudinal me presenta una alteración aquí, yo busco el montaje coronal. Si ajá, está en los dos sí, y todavía tengo duda, entonces me voy al referencial a ver si es que es un error del electrodo o un error de la referencia, claro, o sea, del porque, activo de la referencia. Vamos a suponer que el activo y la referencia están perfectos y la tengo ya en dos. Entonces ya es mucho más probable que sea anormal. Ahora, para poder que sea completamente anormal y que haya un foco alterado en ese F2, por lo menos tiene que haber tres en un segundo bien, y tiene que repetirse. Entonces, el que vea una onda normal no significa que allí hay una onda, hay una actividad anormal electroencefalográfica, pudiera ser circunstancial, pudiera ser un momento, pudiera ser relevante,
y también depende mucho de la capacidad del técnico, del que hace el electroencefalograma, porque a veces la persona hace una actividad electroencefalográfica centro, vamos a ponerle central derecha, C4, pero resulta que movió la mano izquierda. Y el técnico que estaba haciendo el estudio no se dio cuenta, que aquel le picó la mano y hizo así. Lo hizo lento, no hizo un gran movimiento, no movió la cabeza, pero en la corteza cerebral aparece la alteración y aparece asincrónica. Entonces ya cuando lo tiene un lado y no lo tiene el otro, puede corresponder a muchísimas cosas. Y es fundamental que el técnico primero haya colocado bien los electrodos, que la colocación tenga muy buena impedancia y que encima en la observación no corresponda a algo específico. O si corresponde a una normalidad, que la normalidad sea típica. O sea, si un movimiento, una convulsión o una crisis epiléptica parcial motora, focal motora, sintomática de otra cosa, apareciera, existe un patrón. Entonces aparece primero una onda lenta, después aparece la anormalidad y después aparece un cambio, una caída de voltaje que no se corresponde en ninguna de las otras derivaciones. Son sutilezas, pero esas sutilezas nos las aprendemos de memoria y ya cuando la vemos nos damos cuenta de que no es normal. ¿Sabes una cosa que me gustaría ver bien? ¿Cómo determinaste un poco la frecuencia cuando No. vos variás arriba la escala? Al ser medio chico, medio que no lo... Ya va, ya voy. Déjame ver, porque yo tengo otras, ya va. Déjame ver No, si está las bien, consigo. por ejemplo, vos decías que habías una frecuencia de 10 Hz, ¿cómo pudiste calcularla, digamos? No, no, simplemente la conté. No, dentro de mi software, yo tengo el software que me lo mide. Yo quiero Ah, saber cuánto tenía yo de ondas alfa en tal segmento del electroencefalograma y ya la computadora me da todos los números. Solo que para bueno, efectos para no mostrar esa parte, lo que hice fue tomar una línea o Z, que se corresponde al sí, atrás. occipital medial, y lo conté. Viste que esta es un segundo, entre esta línea de punto y esta línea de punto es un segundo. Ah, Y entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. yo Entonces, pensé que tenía que ver algo con la escala que le había puesto arriba en la frecuencia que por no, ahí no, dijiste. no, No, no. no tiene nada que ver. Ella tiene, no, es diferente. No, la escala es para poder verla. Yo puedo subirle el tamaño, bajarle el tamaño, hacerlas más anchas, más cortas. Normalmente nos acostumbramos a a poner el barrido de 25 milímetros por segundo y la escala de 10 microvoltios por milímetro en altura. Bien. Y bueno, la cambié. Yo creo que puse otra que la tengo para la próxima clase, donde no hice eso, sino que la puse como está, de 70, Ah, ajá. como fue hecho el registro. Bueno, esa era una Me la puedo pregunta. buscar. Una consulta que me da curiosidad. ¿Cómo se vería la onda de un paciente con muerte cerebral? Hay aproximadamente unos seis maneras de verse, no es una sola única. Eh, en el lenguaje común popular dice que es una línea isoeléctrica que no tiene ninguna variación, y eso no es así. Hay Hay patrones que corresponden también a muerte cerebral y no son inclusive vasculares, porque el electrodo de referencia está sobre un vaso sanguíneo. Entonces lo único que se ve es el pulso, el latido. Yo se las puedo traer, varias. No tengo en mi computadora en este momento de ese tipo de trazado, pero es fácil de conseguir. Y para que tengan una idea de cómo se ve la muerte cerebral. El antes, durante la muerte, el después. Y con el tiempo también, varía a medida que va pasando el tiempo. Gracias. El tema de justamente la- la- los pulsos sanguíneos no Ya, interfieren o no te generan ruido. ya. Sí, sí, el pulso sanguíneo siempre genera ruido. Nosotros colocamos también unos electrodos en el tórax
igual, lo mismo, un activo y una referencia para poder tener, durante el trazado, tener un electrocardiograma basal. Y siempre comparamos lo que generalmente es la última línea del electroencefalograma. Es que me estás haciendo todas las preguntas de la siguiente clase. Ya va, déjame ver si yo la tengo aquí. Está bien, está bien. No, porque sí las tenía, ¿no? Ya va. Aquí está, ¿ves? No sé si ves el latido abajo, el electrocardiograma. Y aquí sí usé 70, ya mostrártela como es. ¿Ves que aquí puse la escala de 10 y el filtro paso bajo en 70? Entonces, esta persona estaba profundamente bien preparada, no se movía, no estaba pensando, estaba muy concentrado en el estudio y seguía las indicaciones exactamente como yo se las pedí. Para efectos del electro, si aparece, no sé si ves aquí el electrocardiograma, ¿ves? Está la onda P, el Sí, QRS y sí. la onda T. Onda P, QRS y onda Sí. T. Creo que es una T bifásica, pero igual funciona para los efectos, porque normalmente cuando aparece una alteración en el electroencefalograma corresponde linealmente con la misma, si es un pulso, corresponde linealmente con el QRS del electrocardiograma. ¿Ve? Y aquí se nota más la forma sinusoidal de la onda. Fíjate que este es P4O2, del P4O2, del lado derecho del paciente. Recuerda que todos los pares son derechos y los impares son izquierdos. Y las letras corresponden al hueso donde está colocado. Sí, 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 eso lo entiendo. ¿Por qué esa mancha roja atrás? ¿Eso qué significa? Que por ahí está el... No, es que en este caso, este era un mapa de amplitud de este paciente de 30 años, en el que lo que hice fue este segmento que lo analizara y por una de Fourier, me lo convirtiera lo pone como en una especie de dibujo plano, y ese dibujo plano me lo coloca sobre un modelo, sobre esta forma. Eh, Aquí estaría la que tiene mayor amplitud, que serían estas ondas, que como se ven también en electro de mayor amplitud, solo que esta es la forma gráfica más para los pacientes o para los colegas que no les gusta leer aquí. Entonces, bueno, miren el Ajá, gráfico, dónde las ondas son de mayor amplitud. perfecto. Déjame ver si hay otra. Esta es la que yo te decía de cuando la persona tiene una actividad eléctrica basal, cuando abre los ojos se disminuye de tamaño, hace un bloqueo. Ese bloqueo de la computadora lo mide en porcentaje. Por ejemplo, si tenía este tamaño y pasa a este tamaño, entonces probablemente el bloqueo sea de un 70-80%. Y cuando cierra los ojos, vuelve y se recupera de inmediato todo el sistema. Y lo importante es que la recuperación sea inmediata y sea simétrica. Déjame ver. Este es el seguimiento. Fíjate que esta era de 16 Hz. Y abajo están la estimulación luminosa de 16 Hz, un bombillo que prende a esa frecuencia y el cerebro que viene en una onda alfa comienza a seguir casi de inmediato la estimulación fótica. Y no lo hace cerca del frontal, lo hace en el occipital, en el O1 y O2. Entonces es como ver, claro, hay otras ondas, no sé si notas la tremenda diferencia. Esta sería somnolencia, importante. Esta es fase 2, fase 3, que sería la línea media. Las ondas de mayor amplitud están todas en centros Uy, fantástico. centrales. Oh, sí. Pero esto que parece anormal no es anormal, es normal. Entonces el peligro del electroencefalograma es saber qué estás viendo, qué estás buscando, en qué momento lo hace y que el técnico vaya escribiendo y anotando todo lo que ve en el paciente. O sea, no se puede distraer.
Si el técnico le pone los electrodos y mira por otro lado, ya el estudio no sirve. En este caso ustedes serían los técnicos, ustedes no se pueden distraer, tienen que estar pendientes de cómo respira, qué mueve, qué dedo mueve, todo importa. Por eso es que para efectos académicos yo les voy a poner, me voy a poner los electrodos yo mismo y les voy a mostrar lo que ocurre en el electroencefalograma cuando miras a la derecha, miras a la izquierda, empiezas a mover los ojos de un lado para el otro, muerdes, tragas, todo hace efecto en el electroencefalograma, todo. Excelente. Y va a estar No buena te la puedes distraer. comparación. Va a estar Si buena te la distraes, comparación. pierdes. Pierdes Claro. el estudio y pierdes el, no puedes interpretar. O si interpretas, te puedes equivocar. Va a estar buena la combinación. Entonces, en el estudio que queremos hacer de las emociones, de ver cómo son las ondas de los electroencefalogramas con los gestos. Eso está muy bueno. Sí, sí, se va a notar. Tú mueves un músculo de la cabeza y ya se ve en el electroencefalograma. Sí, sí, por eso va a estar muy bueno Y casi ese que no hay manera de resultado. no medirlo, se mide. Claro, también depende de dónde colocan los electrodos, ¿no? ¿Qué Si ocurre están cuando las simétricos están. señales no son simétricas? ¿Qué quiere decir eso? Llama la atención, entonces hay que buscar el porqué. Ah, ok. Entonces no me dice qué, solo me hace, mira aquí, es algo así, ¿no? Es una alerta. Una luz amarilla. Una luz amarilla, vamos a ver qué ocurre ahí. Entonces empezamos a ponerle más atención a esa línea en particular. O estimulamos la función que corresponde a esa línea. A veces hay que estimularlo. De repente es un área temporal izquierda y bueno, necesitamos un estímulo sonoro. Y está el paciente dormido y vamos a ver qué ocurre, a ver si hay una respuesta. ¿Cuánto demora el cerebro en responder a ese clap? Es muy interesante esto. Ahí vamos a ir avanzando. Eso soy yo revisando al paciente. A ver si tienen. Bueno, muchas de las cosas que preguntan ya las tenemos para la siguiente clase. Pero sigan preguntando así, le meto más ¿En qué se imágenes. diferencia eh, las señales de las diferentes edades en la amplitud? Sí, y en frecuencia. Por ejemplo, cuando nacemos ya tenemos ondas beta y delta. Más delta que beta. Ya a la semana empezamos con el beta y para empezar las ondas alfa, imagínate, las ondas alfa empiezan como a los 3 o 4 años a organizarse de manera sinusoidal, bien modulada y simétrica. Esas tres características, el alfa lo alcanza después de los 3, 4, 5, 6, hasta 7 años. En el medio estarían las ondas teta que pueden, y las gamma, que pudieran verse bien evidentes en el electro casi después del tercer, cuarto mes de vida. Entonces, el tipo de onda que encuentra, cómo lo ves y el tamaño, por supuesto, la amplitud, es muchísimo mejor en pacientes, mientras más jóvenes, más amplitud tiene. Entonces, en los niños de 10, 12 años, cuando les hago electroencefalograma, tengo que, en vez de poner la amplitud para verla en 10 como el adulto, la pongo en 20 para que sean más pequeñas, 20, 20 microvoltios por milímetro para poder ver las ondas y que no se me superpongan unas encima de las otras cuando veo el trazado completo. Esta también la tenía para la próxima clase. Nima, ¿Y magnífico. Ajá, tiene Alberto. un porqué eso? ¿Tiene una explicación por qué ocurre? ¿Cuál? Ah, no, sí, sí, por supuesto. Primero porque la corteza está más cerca del electrodo. Ujú. A medida que avanza en edad, ya después de los 50, 60, 70 años, ya la corteza cerebral se va separando del hueso, deja espacio. Ah, claro. Claro, caso mayúsculo,
enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, Parkinson, Alzheimer, eh, Levy, enfermedad de Pick, demencia frontotemporal semántica, que dejan tanto espacio que las ondas son muy pequeñas y para poder verlas yo le tengo que poner, ahí sí le tengo que poner entre 5 microvoltios por milímetro para ver algo. Y aún así, mm, a veces no sé, si hay una normalidad, no se observa. Y la calidad del hueso también. Hay menos interferencia, el hueso es menos denso mientras cuando eres joven y mucho más denso cuando avanzas en edad hasta cierto límite. Por lo menos entre los 50 y 60. Si comparas la densidad ósea de un niño con la densidad ósea de alguien de 50, 60 años, es mucho mayor la de 60 y también interfiere mucho la amplitud de la onda. ¿También tiene que ver el tema del género? No, Porque las mujeres por lo general llegan a una edad que tienen osteoporosis y capaz que... claro, pero no es género per se, sino es una situación no controlada de su hipoestrogenismo. Hay mujeres que aún a pesar de la menopausia tienen estrógeno normal y Ah, no tienen deficiencias óseas o tienen una muy buena nutrición. Por supuesto, la nutrición importa mucho. Habrán países donde quizás sí importe, si hay una diferencia hombre y mujer de acuerdo a la manera de nutrirse cada uno, mm. pero no es algo que se pueda generalizar. A mí me Sería dio una impresión cuando se hacía un hueco en el hueso y se metía... Se colocaban los electrodos dentro Sí. de la corteza. Eso sería la corticografía. Es decir, ya cuando tienes ya la certeza, hay una epilepsia y hay que operar, hay que sacar la parte que genera la epilepsia porque el paciente ya tiene más de 3 medicamentos antiepilépticos y no mejora a las más altas dosis de los mismos. En ese caso, se prefiere hacer alguna sección, generalmente de la corteza cerebral, se saca esa parte por lo menos para reducir la cantidad, la ingesta de medicamentos y la frecuencia de la crisis epiléptica. Wow. Qué impresión. Neyman, Dime, magnífica tu exposición. Me gustaría hacerte una pregunta. dime. En el caso del proyecto que seguimos, que lo que buscamos es medir la emocionalidad, ¿qué sectores del cerebro recomendarías para hacer el seguimiento, para hacer la visualización en cuanto a la emocionalidad? Por ejemplo, ¿hay secciones del cerebro diferentes para diferentes emocionalidades o tienden a reflejarse en las señales? ¿Hay algún reflejo en las señales en forma general? Digamos, cuando una persona está alegre o cuando está triste o cuando está deprimida, etcétera. Los patrones con respecto a las emociones generalmente se han hecho con por lo menos el sistema 10-10 de los que he estado estudiando. Significa que son mucho más allá de 36 electrodos. Si vamos a usar 8 electrodos, tenemos que ser muy precisos. Eh, Estudios de emocionalidad relacionada usando 8 electrodos no he leído hasta ahora, pero lo voy a buscar. O sea que Esa, se complica utilizar pocos electrodos, pocos canales, en este caso para visualizar redes para el análisis, neuronales sí. que reflejen la emocionalidad. Sí, Ok, ok, es una hipótesis. Recuerda que esto lo estamos pensando es porque no lo hemos leído, o yo no lo he leído, pero prometo seguir buscando, yo lo voy a encontrar. perfecto. Muchas gracias, Neyman. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto sobre la exposición de Neyman del día de hoy. Seguro que nos deja mucho en qué pensar y por supuesto mucho material para digerir. Y vamos a esperar con ansias, ¿no? La segunda parte. No se pierdan el próximo capítulo. Bueno,
Bueno, excelente, Nima. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final al respecto o Nima quiere hacer algún otro comentario antes de terminar. No, estaba pensando que voy bien con lo que voy a presentar la siguiente, porque muchas de las preguntas que me hacen ya las había estimado y ya las había colocado en el otro, en el próximo. Correcto. Sí, se trata de un tema muy interesante, indudablemente, sobre todo por el hecho de que estamos trabajando justamente con este proyecto, ¿no? Y es un reto que nos imponemos, dado pues que hay poco material de estudio que se haya realizado eh, sobre lo que sería el reflejo de las emociones, utilizando secciones del cerebro nada más y no todo el cerebro, ¿no? Como nos acaba de decir. En mi caso también me he dado cuenta de algunos artículos que he consultado, que los estudios que se hacen en cuanto a emocionalidad es sobre alta densidad de información de electroencefalográfica. Y ya puntualizar a una red neuronal específica no es fácil, ¿no? Y ahí el reto que tenemos. Pues sí, pero sería nuestro aporte. Correcto, correcto. Bueno, si no hay más preguntas, podemos entonces parar por el día de hoy.